Lanzaron mi maleta a la acera menos de una hora después del funeral de mi esposo. Mi propio hijo me dijo que ya no pertenecía a esa casa. Dijo que la indigencia me quedaba bien. Me quedé allí rodeada de rostros que alguna vez llamé familia, y ni una sola mano se extendió hacia mí. El dolor y la traición me golpearon más fuerte de lo que la muerte jamás podría hacerlo. Pero él no sabía. No sabía lo que su padre había dejado atrás, y no sabía lo que yo estaba a punto de hacer con ello. La grava se clavaba en mis rodillas mientras me apresuraba a agarrar mi maleta desde el bordillo. Una rueda estaba agrietada, girando inútilmente. Mi blusa seguía siendo negra del funeral, todavía húmeda cerca del cuello. Tyler cerró la puerta de un portazo detrás de mí, y el sonido se sintió más fuerte que las campanas de la iglesia que habían sonado apenas unas horas antes. Ashley se quedó parada en el umbral de la puerta, con los brazos cruzados, su collar de perlas brillando como dientes bajo la luz del sol. No dijo una palabra, solo me miró como si fuera una intrusa en mi propia vida. Pasé 23 años en esa casa. Escogí las cortinas de la cocina, planté los rosales junto al porche, elegí las baldosas del piso sobre las que Tyler solía gatear cuando aún usaba pañales. Pero para ellos, ya no pertenecía. La indigencia te queda bien. Eso fue lo que Tyler dijo justo después de que el último invitado del servicio se había ido. No bajó la voz. Quería que los vecinos escucharan. Quizás incluso Rachel de la casa de enfrente, quien se quedó congelada en su entrada con su cámara todavía colgando de su cuello. No lloré. No en ese momento. Las lágrimas habrían sentido como un permiso, y no iba a darles eso. Me dijeron que tomara mis cosas y me fuera. Sin discusión, sin vergüenza. Y si crees que ahí termina la historia, estás equivocado. Quiero agradecer a aquellos de ustedes que escuchan y que alguna vez han sido apartados por las mismas personas que criaron o amaron. Si te han hecho sentir invisible después de toda una vida de sacrificio, te veo. Quédate conmigo porque lo que sucedió después, bueno, digamos que deberían haber leído el testamento. Dejé esa casa con nada más que 3 bolsas, mi cartera y un par de zapatos que no me quedaban bien. El sol era demasiado brillante para un día como ese, el tipo de brillo que se burla de ti mientras tu mundo se está derrumbando. Caminé por el camino de entrada con la cabeza en alto y el corazón temblando. Cada paso se sentía como caminar al borde de un acantilado. Pero no era solo el dolor, era la humillación. No era solo una viuda. Fui descartada. Mi auto estaba estacionado en la calle. Entré, cerré las puertas con seguro y me senté en silencio durante 5 minutos completos. Mis manos agarraron el volante con tanta fuerza que se acalambraron. La puerta principal se cerró detrás de mí. Y así, de repente, ya no tenía un hogar. Pero lo que Tyler no sabía, lo que Ashley nunca había preguntado, era esto: Richard había dejado más que solo una casa. Habíamos discutido todo hace años. Después de su segundo derrame cerebral, Richard me sentó y me dijo: Margaret, vendrán por esto cuando me haya ido. Debes estar lista. En ese momento, le dije que no fuera tan dramático. Tyler no es así, le dije. Es tu hijo. Pero Richard me había mirado a los ojos y había dicho: ese chico tiene codicia en los huesos, y Ashley sabe cómo alimentarla. Así que hicimos arreglos. Arreglos tranquilos, legales, inteligentes. Simplemente no esperaba necesitarlos tan pronto. Conduje hasta la única persona que conocía la historia completa: Thomas Bennett, nuestro abogado durante casi 30 años y el mejor amigo de Richard desde la universidad. No era solo el hombre que manejaba nuestro patrimonio. Era el hombre que le advirtió a Richard que nunca confiara en su propio hijo con poder. Thomas abrió la puerta antes de que yo tocara. Había visto el video que Rachel había publicado. No lo sabía entonces, pero para cuando llegué a su porche, toda la calle también lo había visto. Me entregó una taza de café y me sentó. No preguntó qué había pasado. Ya lo sabía. Han hecho su movimiento, dijo. Ahora es nuestro turno. Asentí, todavía sin llorar, todavía sin quebrarme. Me entregó un sobre, grueso y sellado. Dentro había una memoria USB, una declaración notariada y un video firmado de Richard fechado apenas 10 meses atrás. En él, la voz de Richard era más débil pero firme. Si estás viendo esto, Margaret, significa que me he ido. Y si Tyler te ha echado,
Eso significa que te ha mostrado quién es realmente. Sé que esto duele. Pero también te conozco. No te desmoronas. Te reconstruyes. Por eso todo, absolutamente todo, está bajo tu nombre. No el de él, no el de ellos. El tuyo. Las inversiones, el fideicomiso, los bienes raíces, las cuentas comerciales. Todo. 22 millones de dólares. Thomas me miró por encima del borde de sus gafas. ¿Estás lista para sacudir su mundo, Margaret? Respiré hondo, lo sostuve, lo solté lentamente. No solo estoy lista, dije. He terminado de estar callada. Y ahí fue cuando todo comenzó a cambiar. No volví a mi motel esa noche. Thomas insistió en que me quedara en su casa de huéspedes hasta que resolviéramos los próximos pasos. Estaba demasiado cansada para discutir y demasiado entumecida para preocuparme. Pero por la mañana, lo sentí. El aguijón, la aguda y fría realización de que ya no tenía un lugar en el hogar que ayudé a construir. Mi cepillo de dientes, mi ropa, mi anillo de bodas todavía descansando en una bandeja sobre mi antiguo tocador. Desaparecido o detrás de puertas cerradas con llave. Esa casa ya no me pertenecía. No por llave, no por invitación. No se trataba solo del dinero. Esa parte vendría después. Lo que más profundo cortó fue el silencio, el mensaje debajo de la acción. No era necesaria. No era deseada. Estaba en el camino. Al mediodía, Tyler ya me había enviado un correo electrónico escrito como un memorándum corporativo. Decía que no debía regresar a la propiedad a menos que estuviera legalmente escoltada. Decía que había desalojado voluntariamente. Decía que cualquier contacto adicional se consideraría acoso. Voluntariamente. Como si hubiera sonreído y saltado alegremente por la puerta principal. Él puso en copia a Ashley. Ella respondió a todos con una sola oración. Por favor, elimine su nombre del seguro y los servicios públicos lo antes posible. Se estaban moviendo rápido, más rápido de lo que pensé. El papeleo ya estaba cambiando, la narrativa estaba cambiando, y si no actuaba rápidamente, su versión de los eventos se convertiría en la oficial. Thomas me había advertido. Dijo, Margaret, usarán la burocracia como arma. No cuchillos, no puños, sino firmas. Tenía razón. Pasé el resto de ese día en el estudio de Thomas. Sin charlas triviales, sin ruido de televisión, solo el sonido de documentos siendo revisados, llamadas siendo realizadas, registros siendo recopilados. El fideicomiso había sido hermético. Richard se aseguró de eso. Los activos eran reales. Las cuentas estaban activas. El marco legal era sólido. Lo que necesitábamos ahora era tiempo, estrategia y claridad pública. Y ahí fue donde entró Rachel. Thomas la llamó personalmente. Ella ya había publicado el video de Tyler echándome. Apenas tenía 300 vistas en ese momento, principalmente vecinos. Pero Thomas tenía una idea. Le pidió a Rachel el metraje sin editar. No para editar, no para dramatizar, solo para mantenerlo limpio e intacto. Sabía algo que yo no sabía. La cámara de seguridad instalada en nuestro porche, la que Tyler a menudo bromeaba que era solo para mostrar, también había estado grabando. Y cuando Thomas obtuvo ese feed de la compañía de seguridad, los ángulos coincidían casi perfectamente con los de Rachel. 2 puntos de vista, la misma verdad. Ahora teníamos poder legal y prueba social. Pero eso no cambió el dolor en mi pecho. Esa noche, me senté en el borde de la cama de huéspedes de Thomas, mirando mi maleta. Mi ropa estaba arrugada, mis zapatos todavía polvorientos del camino de entrada. Metí la mano en el bolsillo de mi abrigo y saqué la última carta que Richard me había escrito. Estaba fechada 2 semanas antes de que falleciera. Maggie, si se vuelven contra ti, no contraataques con ira. Usa tu silencio como escudo y cuando llegue el momento, usa tu nombre. Porque esa es la parte que no pueden robar. Con amor, R. Esa oración se quedó grabada en mi cabeza. Usa tu nombre. Me di cuenta de lo que quiso decir a la mañana siguiente. Thomas me entregó un documento que me nombraba no solo como beneficiaria, sino como fideicomisaria, directora gerente y signataria de cada activo importante que Richard alguna vez había poseído. El negocio, las propiedades, los fondos. No solo míos para conservar, sino míos para decidir.
No solo habían fallado en reclamar lo que querían. Se habían eliminado a sí mismos por completo. Tyler había organizado una reunión en la sucursal principal del Banco Riverside para las 10 de la mañana en punto. Entró como si fuera dueño del lugar. Su corbata estaba demasiado apretada, su voz demasiado alta, y sus ojos se movían por la sala como si buscara cámaras que pudieran capturar su momento de gloria. El director del banco, el señor Morrison, había estado con el negocio familiar durante más de 20 años. Estaba parado cerca de la sala de conferencias de vidrio, estrechando manos y gesticulando con esa calma corporativa familiar. Noté cómo su expresión cambió cuando me vio entrar 30 segundos detrás de Tyler, con Thomas caminando tranquilamente a mi lado. Tyler no se dio cuenta al principio. Estaba demasiado ocupado diciéndole al señor Morrison sobre nuevas direcciones y declaraciones de visión. Ashley también estaba allí, con un traje pantalón beige que parecía 2 tallas demasiado caro para alguien que nunca había trabajado un año completo en su vida. Su sonrisa era delgada, educada, del tipo que enmascara la expectativa con el derecho. Thomas caminó delante de mí y se dirigió directamente al señor Morrison. Tenemos una divulgación programada para presentar. Directivas del patrimonio del señor Harrington, selladas y registradas 6 meses antes de su fallecimiento. Tyler se volvió. Su rostro se congeló cuando me vio. Su boca se abrió, luego se cerró de nuevo, sin saber si saludar o confrontar. No dije nada. Tomé asiento en la cabecera de la mesa de conferencias, abrí la carpeta de cuero que Thomas me había entregado y esperé. Thomas hizo un gesto hacia la pantalla detrás del escritorio del señor Morrison. Se insertó una USB en la ranura. Las luces se atenuaron ligeramente, y luego apareció mi esposo. La sala se quedó quieta. Richard estaba sentado en su silla favorita, envuelto en el cardigan de lana que usaba durante su último invierno. Su rostro estaba delgado pero firme. Su voz no había perdido nada de su peso. Si estás viendo esto, significa que me he ido. Y si estás viendo esto con Margaret a tu lado, significa que ya has intentado echarla. Construí la fortuna de esta familia con ella. Cada decisión, cada riesgo, cada dólar. Ella estuvo a mi lado. No tú, Tyler. No Ashley. Nadie más. Sostuvo un documento en su mano. Este fideicomiso es final. Fue estructurado para proteger a Margaret. Todo lo que dejo atrás, mis cuentas, mis propiedades, mis inversiones, está bajo su nombre. No en honor. En fideicomiso. Porque confío en ella. Miró directamente a la cámara. Si has intentado eliminarla, qué vergüenza. Si crees que puedes revertir lo que he hecho, piénsalo de nuevo. Luego la pantalla se puso negra. Sin música, sin fundido, solo silencio. Tyler se reclinó hacia atrás, parpadeando con fuerza. Ashley lo miró, pero él no le devolvió la mirada. El señor Morrison se aclaró la garganta y abrió un archivo frente a él. Hemos revisado el fideicomiso. Notariado y registrado. Todo lo que el señor Harrington declaró ha sido confirmado. A partir de este momento, todos los activos permanecerán bajo el control de la señora Harrington, según sus instrucciones. El rostro de Tyler se volvió de un tono de rojo que no había visto desde que tenía 12 años y lo atraparon haciendo trampa en un examen de matemáticas. Su voz regresó, más aguda esta vez. Eso no es posible, dijo. Se suponía que yo tomaría el control del patrimonio. Me lo dijo en Navidad que estaba preparando la transferencia. El tono de Thomas permaneció tranquilo. Te dijo lo que querías escuchar, no lo que escribió. Tyler se puso de pie. Sus manos se curvaron en puños a sus costados. Lo manipulaste. Lo hiciste hacer esto. Levanté la vista lentamente, bloqueando los ojos con mi hijo. No puedes reescribir la historia porque no te gusta el capítulo en el que estás. Me miró fijamente y por un breve momento vi al niño pequeño que solía cargar en mi cadera. Pero esa versión de él había muerto mucho antes que su padre. Ashley habló a continuación. Merecemos una porción. Somos familia. Ese dinero era para todos nosotros. Thomas metió la mano en su carpeta y dejó 3 documentos impresos. Cada uno detallaba el apoyo financiero que Richard le había dado a Tyler y Ashley durante la última década. Asistencia hipotecaria, arrendamientos de automóviles, matrícula de escuela privada para sus hijos. Más de $400,000 en total.
Cada pago firmado, registrado y documentado. Estos fueron regalos, no inversiones. Y el señor Harrington los consideró finales. El señor Morrison asintió. Lo que significa que legalmente no hay reclamos u obligaciones pendientes restantes. La voz de Tyler se quebró. ¿Realmente crees que puedes tomar todo y simplemente irte con ello? No me inmute. No, creo que tu padre me dio todo y confió en que no me convertiría en alguien como tú. El aire en la sala se volvió frío. Nadie dijo una palabra. Thomas se inclinó hacia el director. Hay un artículo más que divulgar. Rachel había llegado 10 minutos antes de que entráramos. Estaba parada justo afuera de la puerta con una pequeña unidad en su mano. Me asintió a través del vidrio. Thomas la saludó para que entrara. Este metraje, grabado por un testigo ocular el 18 de julio, muestra al señor Tyler Harrington sacando por la fuerza a su madre de su residencia inmediatamente después del funeral del señor Richard Harrington. Rachel conectó la unidad. El video se reprodujo. La voz de Tyler llenó la sala, fuerte, cruel, clara. No perteneces aquí. Puedes pudrirte con su nombre, pero no obtienes su casa. La maleta cayó rodando por las escaleras. Mi cuerpo tropezó detrás de ella. La voz de Ashley vino a continuación. Puede dormir en su auto como el resto de ellos. El video terminó. Rachel salió de la sala tan silenciosamente como había entrado. Tyler se quedó inmóvil. Ashley miró sus zapatos. Los ojos del señor Morrison no se apartaron de la pantalla. Thomas tomó una carpeta final de su maletín y me la entregó. Tienes la autoridad ahora, Margaret. Lo que suceda a continuación es tu decisión. Me levanté lentamente, recogí la carpeta, la cerré, la metí debajo de mi brazo. Luego me volví hacia Tyler y Ashley. Mi voz no tembló. Váyanse ahora. Salgan de este banco. Salgan de esta ciudad si es necesario. Pero entiendan algo. El nombre Harrington ya no los protege. Y el silencio que me dieron ese día, se los estoy devolviendo ahora. Ninguno de los dos se movió. Thomas hizo un gesto hacia la puerta. Se acabó. Tyler finalmente retrocedió. Ashley lo siguió. Se fueron sin decir otra palabra. Me quedé en esa sala un momento más. No triunfante, no satisfecha, solo quieta. Y cuando salí, el sol se sentía diferente. No más cálido, pero más claro. La parte de mí que intentaron enterrar acababa de levantarse y salir por sus propios 2 pies. Para cuando Tyler y Ashley salieron de esa sala de conferencias de vidrio, el mundo ya había comenzado a cambiar bajo sus pies. Todavía no lo sabían. Todavía creían que la batalla había terminado dentro de esa sala, que podían lamer sus heridas en privado y recuperarse con algo de control de daños y buenas relaciones públicas. Estaban equivocados. El video de Rachel ya no existía solo en una unidad. Esa tarde, lo publicó en su plataforma. La grabación completa sin editar en resolución completa con el subtítulo, después del funeral de su esposo, la echaron a la calle. Esto es lo que sucedió después. Para el anochecer, tenía más de 40.000 vistas. Para la mañana, pasó las 200.000. No le pedí que hiciera eso. No había planeado que se hiciera público. Pero una vez que lo hizo, tampoco la detuve. La sección de comentarios explotó. Extraños de todo el país opinaron. Maestras jubiladas, viudas, madres, hijas, mujeres que habían sido apartadas, silenciadas, cortadas por las mismas personas que criaron. Se vieron a sí mismas en mí y estaban furiosas. Pero la verdadera tormenta comenzó cuando Thomas entregó el metraje a 2 medios de comunicación que durante mucho tiempo habían cubierto las empresas comerciales de nuestra familia. En silencio, estratégicamente, sin drama, solo hechos. Un paquete de prensa con documentos, el video y el fideicomiso de Richard. No se trataba de venganza. Se trataba de la verdad. Los titulares al día siguiente fueron brutales. Banquero intenta expulsar a su madre después del funeral. Falla espectacularmente. La codicia tiene un nuevo nombre. Tyler Harrington. Matriarca viuda da vuelta a las mesas contra hijo con derecho. La historia llegó a las estaciones locales al mediodía. Para las 5, las cadenas nacionales la habían recogido. Tyler intentó responder. Ashley intentó más. Llamaron a la cobertura difamatoria.
Acusaron a Rachel de escenificar el video. Afirmaron que yo había manipulado a Richard en sus últimos días. Contrataron una empresa de gestión de crisis. Enviaron un comunicado de prensa llamándolo un malentendido familiar exagerado. Pero no tenían tracción. No contra lo que la gente había visto con sus propios ojos. No contra el testamento grabado de Richard. No contra una mujer afligida de pie, tranquila y fuerte, mientras las personas que crió intentaban borrarla. Al final de esa semana, 2 de los contratos más grandes de Tyler en Harrington Holdings habían sido retirados. Uno de un socio logístico que había trabajado con Richard durante más de 15 años. El otro de un distribuidor tecnológico con sede en Phoenix. Ambos citaron una pérdida de confianza en el liderazgo. El nombre de Asley fue eliminado silenciosamente de la junta directiva de una organización benéfica local para la que solía organizar galas. Se publicó una declaración agradeciéndole por su servicio pasado. Nada más. Y luego llegaron las cartas. Thomas recibió 2 avisos formales del Departamento Legal del Condado. El primero confirmó una investigación sobre mala conducta financiera desencadenada por los documentos falsificados que Tyler había presentado anteriormente en el año para acceder a una de las cuentas inactivas de Richard. El segundo fue una queja de ética presentada contra Asley por presionar a un ex empleado del banco para que apresurara las transferencias internas. No necesitábamos presionar. El daño ya se estaba desarrollando. El golpe final, sin embargo, no vino de los tribunales ni de la prensa. Vino desde dentro de la familia. La hermana de Asley, Jennifer, alguien con quien no había hablado en años, se comunicó a través de Thomas. Había visto el metraje. Había seguido la historia. Y tenía algo que compartir. Correos electrónicos. Docenas de ellos. Intercambios entre Tyler y Asley durante las semanas previas a la muerte de Richard. Discusiones sobre la transferencia de títulos de propiedad. Debates sobre quién se haría cargo de la fundación. Un correo electrónico titulado Cómo sacarla legalmente incluía viñetas sobre aislarme de nuestros asesores conjuntos. Jennifer había visto suficiente. Ya no quería ser parte de eso. Thomas presentó los correos electrónicos como evidencia de respaldo en la revisión de ética pendiente. También se compartieron cuidadosamente con los mismos medios de comunicación que habían cubierto la historia primero. No dije una palabra públicamente. No necesitaba hacerlo. El silencio, tal como Richard prometió, se convirtió en mi escudo. Y sin embargo, a través de todo eso, todavía sentía el dolor. La traición no desaparece solo porque otros ahora la ven. La herida no se cierra porque la justicia finalmente llama a su puerta. Vi desde el porche de Thomas a los reporteros llamar a la puerta de Tyler, pidiendo declaraciones. Vi las fotos de Asley saliendo de su clínica de belleza con su rostro apartado de las cámaras. Escuché el correo de voz que Tyler dejó, su voz gruesa de pánico. No pidió perdón. Exigió comprensión. Dijo que las cosas se habían salido de control, que esta no era la forma en que se suponía que debía ir, que yo necesitaba ayudar a limpiarlo por el bien del nombre de la familia. Pero él había quemado ese nombre en el segundo en que me tiró de los escalones. Y el mundo había visto las llamas. Aún así, no respondí. No hasta que Thomas me dijo que la investigación se estaba expandiendo, que el nombre de Richard estaba siendo aclarado póstumamente de cualquier sospecha, que el fideicomiso se había mantenido fuerte, que cada reclamo contra mí había colapsado bajo su propio peso. Entonces supe que era hora de cerrar la puerta. Hora de salir de sus sombras. No solo legalmente, sino emocionalmente. Ya no era la mujer en los escalones. No era la esposa que estaba detrás de un hombre exitoso. No era la madre rogando ser escuchada. Era la Harrington que permanecía. Tyler solicitó la reunión a través de Thomas. No la exigió. No amenazó. Simplemente preguntó. Y Thomas me dejó decidir. No respondí de inmediato. Necesitaba unos días, no para decidir si lo vería, sino para asegurarme de que no entraría en esa sala con calor todavía aferrado a mi pecho. No quería venganza. No ahora. Lo que quería era claridad. La claridad no tiene espacio para la ira. Así que estuve de acuerdo. Una tarde, una hora, una conversación final. Sin cámaras, sin asesores, sin prensa. Solo madre e hijo. Thomas organizó la reunión en su oficina. Terreno neutral. Su asistente se quedó en la sala delantera.
sin interrupciones, sin grabación, sin necesidad de más documentación. Lo que se dijera permanecería entre nosotros. Llegué 5 minutos antes. Tyler ya estaba sentado adentro, solo, encorvado en una de las sillas como si hubiera estado esperando mucho más tiempo. No se parecía a sí mismo. Su piel estaba demacrada. Ojos ensombrecidos. La confianza suave que solía vivir en su voz se había ido. Lo que quedaba era quebradizo, con bordes mostrándose. No se puso de pie cuando entré. No esperaba que lo hiciera. Tomé la silla frente a él. El espacio entre nosotros se sentía más grande que la sala. Por un momento, ninguno de nosotros habló. El silencio no se sintió incómodo. Se sintió ganado. Él rompió primero. No pensé que llegaría tan lejos. Lo miré, no con simpatía, solo con atención. Se movió en su asiento, los dedos temblando contra el borde de la mesa. Tienes que creerme. Esto no estaba destinado a suceder así. Las cosas se salieron de control. Estaba enojado. Sentí que todo se estaba escapando. Y yo. Levanté mi mano lo suficiente como para detener la oración. No quería explicaciones. No vine por excusas. Él entendió. O tal vez solo recordó quién era yo. La forma en que dejamos las cosas, dijo, no fue justo. Le pedí que aclarara. Dijo, estaba de luto. Estabas de luto y reaccionamos mal. ¿Reaccionaron? Como si echar a tu madre de su casa fuera un reflejo emocional natural. Como si cambiar las cerraduras y enviar amenazas legales fuera solo como la gente procesa la pérdida. No respondí. Él lo intentó de nuevo. Sé que crucé una línea, pero no tenías que hacerlo tan público. Eso fue lo que dolió. Esa fue la parte que le dolió. No la pérdida de la herencia, no la derrota legal, sino la humillación. La exposición. Me incliné hacia adelante, doblé mis manos sobre la mesa. Quemaste el puente. Yo solo me paré del otro lado y observé. Miró hacia abajo. Amaba a papá, dijo. Lo sabes. No dudo que lo hicieras, dije. Pero amabas más lo que te dio. Eso aterrizó. Se estremeció apenas, pero estaba ahí. Continué. No luchaste contra mí porque estabas de luto. Luchaste contra mí porque querías control. Y lo perdiste. Asintió lentamente. Por primera vez, no hubo protesta. Lo miré por un largo momento. Hubo un tiempo en que pensé que podría ser mejor que esto. Que tal vez tenías la columna vertebral de tu padre y mi moderación. Pero en algún lugar del camino decidiste que tener menos que todo significaba que no tenías nada. Y entonces apuntaste a la única persona que habría estado entre tú y el mundo. Exhaló por la nariz, en silencio. Podía ver el peso asentándose, tal vez por primera vez. Me puse de pie. Él permaneció sentado. Antes de irme, hablé una última vez. No te odio, Tyler. Eso implicaría que todavía tienes un lugar en mí. Pero no te debo amor, y ciertamente no te debo paz. Tragó con fuerza. Sus labios se separaron, pero no salió nada. Me volví hacia la puerta. Mientras alcanzaba la manija, dijo mi nombre. No mamá. No madre. Solo Margaret. Hice una pausa. Dijo, lo siento. No me di la vuelta. Las disculpas, cuando se hablan demasiado tarde, se convierten en otra cosa. No son puentes. Son lápidas. Salí, dejando el silencio detrás de mí. En la acera fuera de la oficina de Thomas, hice una pausa para respirar. El aire era agudo, limpio, como si el invierno hubiera llegado temprano. El tipo de frío que no muerde pero aclara. Había pensado durante tanto tiempo que la confrontación significaba cierre. Pero no lo hizo. El cierre no era algo que Tyler pudiera darme. El cierre era algo que me di a mí misma en el momento en que dejé de esperar que él cambiara. No lloré. Tampoco sonreí. Solo me quedé quieta. Por primera vez en semanas, el suelo se sentía sólido bajo mis pies. Me mudé de nuevo a la casa a finales de septiembre. El aire olía diferente para entonces. Más fresco, más tranquilo. Los rosales que había plantado hace 20 años habían dejado caer su última flor de la temporada. Pasé junto a ellos y rocé las puntas con mis dedos. Nadie los había podado desde que me fui. Habían crecido salvajes, pero no muertos.
Me tomó exactamente 12 minutos caminar por la casa en completo silencio. Sin voces, sin sillas fuera de lugar, sin el perfume de Ashley flotando en el pasillo de arriba, sin la computadora portátil de Tyler abierta en la mesa del comedor. Me detuve en la cocina y pasé mi mano por el mostrador. El mismo que había limpiado 100.000 veces, esperando a que Richard regresara de la oficina o Tyler regresara de la escuela o a que la cena se enfriara. Esta vez no había espera. El silencio ya no era ausencia. Era paz. No desempaqué de inmediato. Solo respiré. Para la segunda semana, sabía que no podía quedarme en la casa solo para recordar lo que había sucedido. No quería que mi curación viniera solo del silencio. Necesitaba hacer algo. Algo con dirección. Algo que viviera más allá de la traición. Así que abrí la vieja carpeta de Richard etiquetada como ideas comunitarias. Dentro había notas de un tiempo en que él y yo solíamos soñar en voz alta. Ideas para becas, jardines comunitarios, talleres de jubilación, programas para viudas y madres solteras. Richard las había escrito en papel de desecho, notas adhesivas, incluso en reversos de sobres. Nunca tuvimos tiempo en ese entonces. El negocio siempre fue lo primero, la familia vino después, y nunca quedaba suficiente para el resto. Pero ahora tenía tiempo. Y los medios. Y más importante, la voluntad. Con la ayuda de Thomas, di los primeros pasos. El papeleo fue largo, el proceso de aprobación lento. Pero no tenía prisa. Esto no se trataba de demostrar un punto. Se trataba de recuperar lo que Richard y yo creíamos mucho antes de que el mundo se retorciera a nuestro alrededor. A finales de noviembre, la Fundación Margaret Harrington para Mujeres y Jóvenes fue oficialmente constituida. La financié con $5 millones del fideicomiso. El resto permanecería invertido para un impacto a largo plazo. La fundación ofrecería becas completas para estudiantes universitarios de primera generación. También apoyaría programas para mujeres viudas que comienzan de nuevo, incluidas subvenciones de vivienda y capacitación en habilidades para la vida. Sara fue la primera en recibir una carta. La joven que había estado parada en mi césped ese día viendo mi maleta golpear la acera. Ella no tenía idea de que yo recordaba su rostro, pero lo hacía. Ese tipo de bondad vive en la memoria. Su beca incluía matrícula, vivienda y un estipendio personal. Le escribí una nota con el paquete de aceptación. Decía, veo en ti lo que una vez olvidé ver en mí misma. Toma esta oportunidad y devuélvela algún día a tu manera. Me envió una carta una semana después, escrita a mano, agradecida, esperanzada. La leí 2 veces y la guardé en la carpeta de Richard. La fundación comenzó pequeña. Un equipo de 5, 3 de ellas mujeres mayores de 60 años. Una era Dorothy, quien solía limpiar casas a tiempo parcial en el vecindario. Las otras eran mujeres de la iglesia. Todas agudas, prácticas, con corazones como anclas. Todos los martes nos reuníamos en la antigua biblioteca del pueblo. Thomas nos dio un pequeño espacio anexo para usar hasta que nuestra oficina estuviera lista. No había placa en la puerta, solo un letrero de papel pegado al vidrio. Pero la gente comenzó a aparecer. Madres que habían perdido trabajos. Niñas que habían abandonado la escuela. Abuelas criando nietos. Una mujer llamada Linda, que había estado viviendo en su auto durante 8 meses después de que su hijo cambiara las cerraduras. No vinieron con quejas. Vinieron con ojos cansados y preguntas suaves. Y las recibimos con calidez, café y algo raro en estos días, respeto. No les conté mi historia, no completamente. Algunas habían leído los artículos. Algunas susurraban entre ellas cuando yo entraba a la sala. Pero dejé que la fundación hablara más fuerte que cualquier titular jamás podría. El viejo estudio de Richard se convirtió en el centro de operaciones. Su silla de cuero todavía miraba hacia la ventana. Lo mantuve así. Cada vez que pasaba por allí, lo sentía allí. No como un fantasma, sino como cofundador. Una mañana de diciembre, vi el amanecer desde esa silla. Café en mano, manta sobre mis rodillas, nieve cayendo en lento silencio. Y pensé en todo lo que se había roto y todo lo que había crecido de ello. El dolor no desaparece. Cambia de forma. Y si lo dejas, hace espacio para algo inesperado. No necesitaba la disculpa de Tyler. No necesitaba el silencio de Ashley.
Ni siquiera necesitaba que el público recordara lo que había sucedido. Solo necesitaba esto. Esta sala, estas mujeres, este trabajo. El tipo de paz que no pide nada más que estar presente. Al final, no solo me quedé con la casa. La llené de risas, de propósito, de personas que eligieron quedarse sin que se les pagara por hacerlo. La cocina ahora huele a pan recién horneado otra vez. El pasillo contiene ecos de nuevas voces. Y mi nombre, una vez tratado como una carga, ahora se encuentra en cada carta de subvención enviada con dignidad. Soy Margaret Harrington. Viuda. Madre. Traicionada. Pero más que todo eso, soy una mujer que se quedó quieta cuando llegó la tormenta y esperó hasta que pasara. Y cuando lo hizo, construí algo por lo que valía la pena quedarse. El primer invierno después de que Richard falleció fue tranquilo de una manera que no había conocido antes. No el tipo incómodo de tranquilidad. No el silencio de estar sola o ignorada. Esto era otra cosa. Era el tipo que se sentaba contigo como un viejo amigo. El tipo que te permitía escuchar tus propios pensamientos sin juicio. Cada mañana preparaba café en la misma cafetera que Richard había usado durante años. Hacía 2 tazas. Todavía hacía ambas. Una para mí, una que permanecía intacta. No estaba manteniendo las apariencias. No estaba fingiendo que él entraría en la sala. Simplemente se sentía bien. La casa, a pesar de su quietud, se sentía llena. No con gente. Con memoria. Había una suavidad ahora. Una amabilidad que no había sentido cuando Tyler y Ashley estaban adentro. Cerrando puertas de golpe, hablando en oraciones cortas, siempre ocupando más espacio del que su presencia merecía. Ahora la casa respiraba. Y en esa respiración, Richard estaba en todas partes. Su abrigo todavía colgaba junto a la puerta. Su bolígrafo favorito se sentaba en el cajón de la cocina, la tinta probablemente seca ahora, pero no podía tirarlo. La silla junto a la chimenea todavía sostenía su vieja manta. Olía débilmente a cedro y a la loción para después de afeitar que usaba el invierno antes de irse. Una noche abrí el armario en nuestro dormitorio. Lo había dejado intacto desde el funeral. Dentro había filas de sus camisas abotonadas, sus abrigos de invierno, y metido en la parte de atrás, el traje azul marino que usó en nuestro 25º aniversario. Lo saqué, pasé mis dedos por la manga. Esa noche, dormí en nuestra cama por primera vez desde que todo sucedió. No lloré. Pensé que podría, pero las lágrimas habían hecho su trabajo semanas atrás. Esto era diferente. Esto era una exhalación. A la mañana siguiente, encontré una carta que Richard había metido dentro de uno de sus libros. No en un sobre, solo doblada una vez y colocada entre las páginas de una biografía que había estado leyendo antes de que comenzaran los derrames. Maggie, si estás leyendo esto, entonces no tuve la oportunidad de decir todo lo que quería. Construimos una vida que importó. No fue perfecta, pero fue honesta. Y lo que más importa ahora es que recuerdes lo fuerte que eres. Olvidarán lo que hicimos por ellos. Así es como funciona. Pero no debes olvidar quién eres. Eres la constante. Eres el ancla. Eres la razón por la que todo se mantuvo unido durante tanto tiempo. Con amor, R. La leí 2 veces, luego otra vez. Luego la coloqué en el cajón del escritorio en su estudio, junto con la nota de Sara y la primera propuesta para la fundación. Piezas de pasado, presente y futuro, todo en un solo lugar. Fue un martes por la mañana cuando abrí el ático. No por ninguna razón en particular. La casa finalmente se había asentado en un tipo de ritmo. Me despertaba con el sol, bebía mi café con las persianas entreabiertas, trabajaba en la oficina de la fundación 2 o 3 días a la semana, y pasaba el resto de mi tiempo caminando o leyendo o cuidando cosas pequeñas. Los días se habían suavizado. Ya no había fuego bajo mis pies, solo estabilidad. Pero esa mañana, me encontré parada al pie de la escalera del ático con una caja de etiquetas y un rollo de cinta. Pensé que era hora de ordenar las cosas, de ver qué se había quedado en las esquinas. El ático olía a madera y tiempo. El polvo flotaba en la luz de la única ventana. No había estado allí arriba desde antes del segundo derrame cerebral de Richard. Pasé junto a las sillas viejas, las cajas de Navidad, las maletas con asas deshilachadas. En la esquina más alejada, debajo de una lona de lona, vi un conjunto de archivadores.
Tenían la letra de Richard en las pestañas. Una decía impuestos. Una decía contratos. La tercera, más pequeña y ligeramente oxidada, tenía una etiqueta que me detuvo en seco. Notas de legado. Abrí el cajón. Dentro había diarios. No del tipo en el que escribes todos los días. Estos estaban cuidadosamente fechados con cubiertas simples. La mayoría marcados por mes y año. Había comenzado después de su jubilación, supuse. Tal vez antes. Una entrada por semana. Algunas páginas eran cortas. Otras se extendían por 3 o 4 páginas. Su letra era ordenada. Cuadernos de un hombre al que le gustaba el orden. Me senté en una caja volcada y comencé a leer. La primera entrada que abrí estaba fechada 11 años antes. Comenzaba con una oración que sonaba como Richard hasta los huesos. Esta mañana regué los tomates y pensé en quién solía ser. Escribió sobre el trabajo, sobre acuerdos comerciales que lamentaba, sobre personas en las que había confiado que lo defraudaron, y personas que había subestimado que se convirtieron en amigos. No nombraba nombres a menudo, pero la emoción estaba ahí entre líneas. Era reflexivo, honesto, nunca amargo. Una entrada se destacó, fechada unos meses antes de nuestro 30º aniversario. Margaret tomó mi mano hoy mientras cruzábamos el estacionamiento del supermercado. 35 años hemos caminado uno al lado del otro. Aún así, su mano se siente como hogar. Cerré el diario por un momento. Dejé que el silencio me llenara. Luego seguí leyendo. Durante la siguiente hora, me moví a través de entrada tras entrada. Escribió sobre Tyler, sobre lo orgulloso que estaba cuando se graduó, y lo preocupado que se volvió cuando la ambición se volvió más aguda que la gratitud. Mencionó a Ashley solo 2 veces. Una vez durante unas vacaciones familiares. Una vez después de una cena de recaudación de fondos cuando había criticado mi vestido a mis espaldas, sin darse cuenta de que Richard había escuchado. Escribió sobre la empresa, sobre dejarla atrás, sobre temer lo que podría suceder si dejaba demasiado poder en las manos equivocadas. Y luego escribió sobre mí. Constantemente, silenciosamente, con una reverencia que no siempre había sabido que llevaba. Margaret es más tranquila de lo que solía ser, pero más fuerte. La he visto mantener a esta familia unida sin que nadie note las costuras. Ella mantiene todo funcionando y nadie se detiene a preguntar cómo. Espero que lo sepa. Yo lo veo. Otra entrada más tarde. Me preocupa haber tomado decisiones que la han puesto en un lugar donde debe luchar por lo que debería ser suyo por derecho. Rezo para haber hecho lo suficiente para protegerla cuando ya no pueda hablar por ella. Había hablado por mí en el testamento, en el fideicomiso, en esos videos. Pero aquí en los diarios, habló por mí de una manera que no necesitaba abogados ni bancos. Me vio. Esa noche, bajé uno de los diarios del ático y lo dejé en la mesa de la cocina. No leí de él de nuevo, no de inmediato. Solo saber que estaba allí, junto a mi taza de café, junto a la pila de solicitudes para la próxima ronda de subvenciones, era suficiente. Durante la siguiente semana, ordené el resto de las cajas. Encontré fotos que había olvidado, recibos de viajes que hicimos cuando éramos más jóvenes, tarjetas de cumpleaños de Tyler cuando era niño, cartas de la madre de Richard. Todo cuidadosamente guardado, silenciosamente preservado. Pero fueron los diarios los que se quedaron conmigo. No solo por lo que decían, sino por lo que demostraban. Richard se había estado preparando para el final. No solo de las maneras legales. No solo protegiéndome de las consecuencias del hambre de poder de nuestro hijo. Se había estado preparando de la manera más silenciosa y profunda posible. Registrando la memoria. Transmitiendo perspectiva. Me recordó el tipo de hombre que siempre había sido en su mejor momento. Enfocado, privado, devoto. No siempre expresivo, pero profundamente arraigado. Una tarde, hice una llamada al equipo de la fundación. Les pedí que vinieran a tomar té y una pequeña reunión. 5 de nosotras nos sentamos en la sala de estar ese viernes con scones de limón y tazas de manzanilla. Compartí los diarios. No las entradas, solo la idea de que Richard había escrito durante su última década. Que había documentado las luchas y los triunfos. Que había pensado en el legado no en términos de activos, sino en términos de valores. Acordamos comenzar una nueva iniciativa. Un proyecto de escritura.
Un programa para ayudar a mujeres viudas y estudiantes universitarios de primera generación a escribir sus propios diarios de legado. No para dejar dinero o títulos, sino para dejar verdad. Comenzaría la próxima primavera. Los voluntarios ya se estaban alineando para enseñar los talleres. Sara se ofreció a coordinar los participantes estudiantiles. Dorothy tenía una sobrina que trabajaba como entrenadora de escritura. Lo construiríamos lentamente, pero vendría. El legado de Richard no sería una victoria en la sala del tribunal. Sería esto. Un espacio para que otros digan lo que importó antes de que ya no pudieran. A medida que el invierno se profundizaba, me encontré sentada en el estudio más a menudo, leyendo sus palabras y escribiendo las mías. No porque temiera el final, sino porque finalmente había recordado que lo que dejamos atrás no está tallado en piedra ni escrito con tinta. Es llevado por aquellos que todavía caminan. Y todavía recuerdan. Para la primera semana de febrero, el suelo todavía estaba duro con escarcha, pero el aire había comenzado a cambiar. Todavía no era primavera, pero el invierno estaba aflojando su agarre. Ese tipo de cambio silencioso, el tipo que solo notas si has estado lo suficientemente quieta para escucharlo, era exactamente lo que sentía que estaba sucediendo a mi alrededor. Las noticias se habían calmado. Las historias se desvanecieron de las primeras páginas. La ira de extraños dio paso al silencio nuevamente. No porque la gente olvidara, sino porque habían seguido adelante. Y eso estaba bien. Eso era bueno. Significaba que la vida seguía adelante. Dentro de la oficina de la fundación, estábamos más ocupadas que nunca. La primera ronda de subvenciones había salido. Los talleres de escritura de Sara estaban programados para comenzar. Un pequeño grupo de mujeres de entre 50 y 60 años se reunía todos los miércoles para comenzar sus propios diarios de legado, tal como los de Richard. Escribieron sobre crecer pobres, criar hijos que las olvidaron, sobrevivir matrimonios que desgastaron sus nombres. También escribieron sobre pequeñas alegrías. Recetas de té y de limón transmitidas. Libros favoritos leídos en la oscuridad. Una vecina que una vez les prestó sopa cuando no tenían nada. Nada de eso era para mostrar. No estaban tratando de impresionar a nadie. Era solo el acto de nombrar lo que se había vivido. De honrarlo. Una mañana, Dorothy me entregó un sobre. Sin estampilla, sin dirección de remitente. Dijo que alguien lo había deslizado por la ranura del correo antes de que abriéramos. Dentro había una nota mecanografiada, firmada solo con la letra T. Decía, no me queda nada. Vendieron todo lo que no estaba clavado. Ashley se fue. Se llevó lo poco que estaba a su nombre y se mudó hace 2 semanas. No la culpo. Nunca fui suficiente para ella a menos que estuviera ganando. Había más. Líneas sobre Richard, sobre arrepentimiento, sobre ver las entrevistas de nuevo y no reconocer su propia voz. Doblé la carta, la coloqué en el cajón junto a la que había enviado el año pasado. El mismo cajón que usaba para cosas a las que no necesitaba responder, pero tampoco podía tirar. Esa fue la última vez que supe de él. Lo que le sucede a hombres como Tyler cuando termina la actuación y se quita el escenario no es algo en lo que pase tiempo pensando más. Cualquier culpa o ajuste de cuentas que quede es suyo para llevar. Lo había dejado ir hace mucho tiempo. Lo que importaba más ahora era lo que se había quedado. Una tarde caminé hacia el jardín comunitario que habíamos construido detrás del nuevo espacio de la fundación. Media acredonada por la ciudad. Camas elevadas. Marcos fríos. Los voluntarios se reunían cada semana para prepararse para la siembra de primavera. Había 2 bancos colocados a lo largo del borde. Me senté en uno y observé a un grupo de adolescentes de la escuela secundaria local volteando la tierra. Riendo. Bromeando. Uno de ellos tenía música sonando suavemente desde su teléfono. Una canción que no reconocí. A unos metros de distancia, Linda, la mujer a la que habíamos ayudado con la subvención de catering, estaba repartiendo pan caliente envuelto en papel aluminio. Su niño pequeño estaba parado a su lado, tirando de la manga de su abrigo. Ella captó mi mirada y saludó. Más tarde esa noche, me senté junto a la chimenea en casa y abrí el diario de Richard de nuevo. Solo una página. Había escrito, algunas cosas se rompen y permanecen rotas, pero otras se abren para que algo mejor pueda crecer. Creo que Margaret entiende eso más que yo.
Leí la línea 3 veces. Afuera, comenzó a caer nieve. No del tipo grueso que cubre el mundo en silencio. Solo copos suaves cepillando las ventanas, tocando ligeramente como si no quisieran interrumpir. Una semana después, la ciudad invitó a la fundación a un evento honrando contribuciones locales. Nada formal, solo una reunión de pequeñas organizaciones sin fines de lucro, donantes, maestros y voluntarios. Cuando entré, no esperaba nada más que algunos apretones de manos y conversaciones educadas. Pero allí, cerca del frente, había una pequeña mesa con el logotipo de nuestra fundación impreso en un banner de tela. Y en el centro, una cita enmarcada en letras doradas. Decía, «Eres la razón por la que se mantuvo unido durante tanto tiempo». Era una de las líneas de Richard del diario. Me quedé quieta por un largo momento. El sonido de la sala se desvaneció. Mis ojos permanecieron en esas palabras. No porque fueran mías, sino porque eran verdaderas. Después de los discursos, una mujer se me acercó. Parecía tener unos 40 años, bien vestida, ojos cansados. Dijo que había leído sobre mí meses atrás. Que guardó el artículo en el cajón de su cocina. Que le dio el coraje para dejar una casa donde su nombre nunca se hablaba con amabilidad. Me agradeció. Luego se alejó. Esa noche me acosté en la cama y pensé en el jardín, las mujeres escribiendo sus diarios, las niñas solicitando universidad, los pequeños actos construyendo algo demasiado grande para medir. Richard no habría necesitado aplausos. Nunca le importó la ceremonia. Pero le habría gustado esto. La prueba silenciosa de que el legado no vive en el ruido. Vive en raíces. En gestos. En espacios mantenidos abiertos para que alguien más entre. La casa ya no se sentía como un lugar que estaba protegiendo. Se sentía como un lugar que había hecho su trabajo. Un recipiente. Un recuerdo hecho sólido. Y ahora estaba dando de nuevo. Miré alrededor las paredes, las fotos, los libros. Y susurré una oración en la oscuridad. No solo me dejaste un nombre, Richard. Me dejaste la fuerza para usarlo bien. A mediados de marzo, la escarcha se había adelgazado. Una tarde, salí al porche y vi el primer signo de floración en la jardinera cerca de las escaleras. Narcisos. Cosas pequeñas y obstinadas. Habían atravesado el frío, la sequedad, la dureza. Y se paraban allí ahora como si siempre hubieran sabido que lo lograrían. Esa mañana había desayunado sola. Como la mayoría de las mañanas. Ya no me importaba. Cociné un solo huevo, preparé mi café lentamente, dejé que la radio tocara ya suave en el fondo. El silencio ya no se sentía como vacío. Se sentía mío. Había días en que no hablaba con nadie hasta tarde en la tarde. La oficina era mayormente dirigida por el equipo ahora. Aparecía cuando era necesario, revisaba propuestas, hacía aprobaciones finales. Pero me había retirado un poco. No porque estuviera cansada, sino porque había aprendido la diferencia entre controlar algo y guiarlo suavemente desde atrás. Después de todo, la gente esperaba que fuera más ruidosa, más desafiante. Querían una mujer que caminara con un mazo en su bolso y fuego en sus ojos. Pero la verdad era que después de todo el ruido y la amargura, ya no quería llevar aspereza. Quería llevar quietud. Claridad. El tipo de paz que no puede ser tomada o intercambiada. Una noche, me senté junto al fuego con un vaso de agua y un libro que había leído años atrás. Las palabras habían cambiado para mí. O tal vez yo había cambiado para las palabras. Ya no necesitaba historias de venganza o triunfo. Necesitaba historias de fuerza silenciosa. De personas que eligieron la gracia no porque fueran débiles, sino porque ya habían ganado. Eso era lo que nadie te decía sobre la curación. No se anunciaba a sí misma. Venía en pequeñas elecciones. En pasar por la habitación en la que solías llorar y no detenerte. En dejar que la ira se sentara en el porche como un perro viejo, sabiendo que no necesitaba entrar contigo. Venía en cartas que no enviabas. En reuniones que no solicitabas. En saber que podías quemar la tierra y elegir en su lugar plantar algo. Unas semanas más tarde, recibí una llamada de Sara. Me preguntó si estaría dispuesta a asistir a la sesión final del taller de diarios. Solo para escuchar. Tal vez decir algunas palabras si me sentía así. Llegué un poco temprano. El edificio olía a lavanda y tinta.
En las paredes había citas enmarcadas de los diarios de las mujeres. Líneas que hacían que tu pecho doliera. Que te decían exactamente lo que estas mujeres habían sobrevivido. Me senté en la parte de atrás mientras se turnaban para leer en voz alta. Una mujer, una abuela que había criado a 4 hijos sola, leyó un pasaje sobre estar en la fila del banco de alimentos con su orgullo metido detrás de su lista de compras. Otra mujer leyó sobre perder su nombre en un matrimonio que nunca la celebró, y cómo lo recuperó aprendiendo a firmarlo de nuevo en el banco. También hubo risas. Historias de pasteles de cumpleaños hechos de pan de maíz en caja. De bailar en la cocina con los pies descalzos. De susurrar viejas canciones a bebés que ahora eran hombres adultos. Cuando llegó el momento de hablar, me levanté lentamente. Mis manos descansaban ligeramente en el respaldo de la silla frente a mí. No preparé un discurso. No necesitaba hacerlo. Dije que estaba orgullosa de ellas. Dije que la curación no se ve como pensamos que debería. Que a veces se ve como una mujer escribiendo la verdad en papel y sin pedir permiso a nadie. Que contar tu historia es un acto de valentía incluso si nadie más la lee. Y lo decía en serio. Después, una de las mujeres me abrazó. Olía a eucalipto y voluntad fuerte. Dijo que había seguido la historia sobre mi hijo. Que le había ayudado a alejarse del suyo. No dije mucho a cambio. Solo la sostuve un poco más de lo habitual. Esa noche, cuando llegué a casa, encendí una vela en la cocina. No por ceremonia. Solo por calor. Me serví una taza de manzanilla y me senté en el sillón que Richard solía favorecer. Dejé que mis ojos se cerraran. Alguna parte de mí pensó en Tyler. Me pregunté si había encontrado un trabajo. Si se había mudado a algún lugar nuevo. Si todavía me culpaba. O si finalmente se había mirado en el espejo el tiempo suficiente para ver la verdad detrás de sus elecciones. Pero no me detuve en ello. Ese era el regalo de la supervivencia. Aprendías que merecía espacio en tus pensamientos. Y que no. Lo había llorado. No solo al hombre en que se convirtió, sino al niño que solía amar con los brazos abiertos. Había enterrado a ese niño silenciosamente dentro de mí. No con malicia, sino con aceptación. Para finales de mes, los días se alargaron. La luz se filtraba por las persianas más temprano cada mañana. La feria anual de primavera del pueblo estaba a la vuelta de la esquina. Me había ofrecido como voluntaria para hornear pais para la mesa de la iglesia local. Manzana y arándano. Sin fanfarria. Solo algo hecho a mano. La vida, en toda su belleza complicada, dolorosa y ordinaria, todavía avanzaba. No porque todo se hubiera arreglado, sino porque había aprendido a soltar lo que ya no necesitaba sostener. Y al soltar, encontré un espacio lo suficientemente grande para la paz. No hubo fuegos artificiales, ni desfiles, ni créditos finales rodando con música creciendo bajo la escena final. Solo el crujido silencioso de una mecedora y el susurro de la tarde deslizándose entre los árboles detrás de mi casa. No recuerdo el momento exacto en que dejé de necesitar respuestas. Tal vez fue cuando sostuve el diario de Richard de nuevo. O cuando vi los ojos de Ashley finalmente libres de cálculo. O tal vez fue antes. Cuando salí de la oficina de Thomas ese día frío y me di cuenta de que ya no quería venganza. No porque no la merecieran, sino porque yo merecía más que ellos. La gente dice que el cierre es un destino, pero no lo es. Es un lugar tranquilo dentro de ti donde el ruido de lo que hicieron ya no resuena más fuerte que la vida que has construido desde entonces. Durante mucho tiempo, llevé el dolor como armadura. Me hizo más aguda, más rápida, más vigilante. Pensé que permanecer enojada significaba permanecer fuerte. Pero esa ira ocupaba espacio que podría haberse llenado con algo más suave. Algo mío. Ahora paso mis mañanas en el jardín, mis tardes en el centro de mujeres. Y a veces me siento con mujeres que se ven como yo y duelen como yo. Les digo que no apresuren la curación. Que las cicatrices son narradoras lentas. Que no todo capítulo tiene un villano que vale la pena nombrar. A veces el villano es el silencio. O el arrepentimiento. O la parte de ti que olvidó cómo luchar. Miro alrededor de mi casa ahora y no siento fantasmas. Richard está aquí, pero no en el dolor. Está aquí en las campanillas de viento que colgó fuera del porche. En la suavidad de la madera que talló en el pasamanos.
Está en la carta que me escribió en nuestro 20º aniversario. Metida en la parte de atrás de ese diario donde escribió: no estás construida para la guerra, Margaret. Pero si la guerra viene a ti, espero que luches como si estuvieras protegiendo tu paz, no probando tu valor. Siempre vio lo que yo no podía. Y al final, creo que me convertí en la mujer que él sabía que era. Tyler nunca volvió a escribir. No creo que lo haga. No le deseo daño. Tampoco le deseo bien. Simplemente no deseo. Y eso, para mí, es paz. La visita de Ashley nunca se repitió, pero su silencio desde entonces ha sido uno gentil. Del tipo que dice que entiende que la puerta nunca fue suya para tocar de nuevo. Y eso es suficiente. El fideicomiso que creé en nombre de Richard está prosperando. No por cuánto tiene, sino por lo que representa. Cada mujer que camina por esas puertas no solo está buscando refugio o consejo. Está buscando un espejo. Algo que diga: no estás loca. No estás rota. Solo estás magullada. Y los moretones se desvanecen. Pienso mucho en eso ahora. El desvanecimiento. Como la ira una vez pulsó a través de mí como sangre. Caliente y constante. Y ahora me siento bajo mi arce con una taza de té y escucho las hojas susurrando como si estuvieran susurrando: déjalo ir. Déjalo ir. Así que lo hago. No todo a la vez. No perfectamente. Pero pieza por pieza. Algunas noches todavía me despierto con el recuerdo de esa tarde horrible. La puerta cerrándose detrás de mí. Sus voces riendo. Sus pasos alejándose. Pero ya no tiene el mismo peso. Ese recuerdo es solo una piedra en el fondo de un río. No detiene la corriente. Solo descansa allí. Quieta e impotente. No gané. No de la manera en que algunas personas piensan que se ve ganar. No obtuve un desfile de disculpas. No me fui con un trofeo o un titular. Me fui de pie. Y a veces eso es lo más que una mujer como yo puede esperar. No conquistar, sino reclamar. No gritar, sino hablar claramente. No quemarlo todo, sino reconstruir en las cenizas algo más cálido, más suave, más silencioso. Algo mío. Si alguna parte de esta historia resonó en tu corazón, aunque sea un poco, te envío un asentimiento silencioso desde el otro lado de la pantalla. Puede que no nos conozcamos, pero si alguna vez te has sentido apartada, olvidada o subestimada, espero que esta historia te haya recordado que tu silencio no significa rendición. Tu calma puede ser tu fuerza. Y tu historia, cualquiera que sea el capítulo en el que estés, está lejos de terminar.